Hola mis amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Qué bueno que están conmigo. A ver, les cuento, el objetivo de este video son tres principales objetivos. El primero es agradecer a todas esas personas que se preocuparon cuando mi niño estaba ingresado, a esas personas que me enviaron sus apoyos, sus mensajes de solidaridad, y que eran muy reales, de verdad se sintieron muy profundos. Bueno, decirles que ya mi niño está bien, que ya estamos en casa desde el lunes, hoy es domingo, hace 6 días que estamos en casa, pero bueno, realmente no había podido hacer video porque ustedes saben que cuando uno llega de un ingreso, pues la casa está virada al revés y uno tiene que organizar todo y tiene que lavar todo lo que se llevó y tiene que fajarse con todo el reguero que hay en casa, y más cuando usted sale y no deja la casa cerrada y sola. Yo dejo a mis otros hijos, a mi mamá, a todo el mundo ahí en mi casa, y podrán imaginarse cuando yo llegué, pues para qué les voy a contar por dónde había reguero. Pero bueno, gracias a Dios ya mi niño está bien, ya terminó el tratamiento y bueno, todo está divino por ese lado. Así que muchas gracias. También quería agradecerle a la muchacha que me cedió las bránulas o cánulas, como se le dice en otros lugares, para poderle canalizar la vena a mi niño, y que gracias a eso pudieron pasarle el medicamento por vena más fácil, porque con la mochita, como les dije, cada vez que le canalizaban la vena y le pasaban el medicamento se le iba de vena, y la verdad es que lo pincharon muchísimo. Pero bueno, gracias a Dios ya todo está bien. El segundo objetivo de este video, y que es el más importante de todos, es algo que tengo que contarles porque me pasó ayer. Miren, ayer yo estaba aquí mismo, donde ustedes ven, porque este es mi punto de conexión, es el único lugar donde yo tengo buena conexión. Aquí es donde yo puedo revisar mi Facebook, mi WhatsApp, mis redes sociales. Y entonces, como a las 10 de la mañana fue eso, mi mamá me llama para decirme que había un muchacho llamándome ahí. Yo salí y cuando llegué allá, sorpresa, el muchacho me dijo que era de la seguridad del estado. Me entregó una citación para las 2 de la tarde que debía que estar en la PNR en San Luis. Le pregunté que por qué, que para qué, y me dijo que no me preocupara, que era una bobería, pero que fuera, que si tenía algún problema que lo llamara para plantearle si había tenido algún inconveniente, pero que no me preocupara, que era una bobería. Yo, como ustedes podrán imaginarse, ni siquiera pude esperar a las 2 de la tarde. A la 1 ya yo estaba allí. Les voy a ser sincera, yo desde el principio sabía que era para hablarme de mi canal de YouTube. Obvio, yo no he robado, yo no he matado, yo no he tenido problemas, yo no he tenido escándalos públicos, por tanto y demás. De lo único que podían acusarme o hablarme era de mi canal de YouTube, sobre los videos que yo estaba subiendo, en los que, bueno, hago alusión a la realidad, a mi realidad y a la realidad cubana, lo cual no es un secreto para nadie. Pero bueno, ustedes saben que a veces hablar de más como que está prohibido. Así que yo iba consciente de que era para eso. Cuando llegué, no los voy a engañar, no voy a exagerar las cosas para ganarme suscriptores ni para ganarme la empatía de nadie. Les voy a decir la verdad. En ningún momento me trataron mal, en ningún momento me amenazaron, en ningún momento me prohibieron que publicara mis videos. Nada que ver. Eso fue incluso lo que más me sorprendió. Ellos me hicieron algunas preguntas, por supuesto, querían saber cómo había surgido la idea del canal. Les dije que sencillamente se me ocurrió. Yo tengo otras redes, Facebook, por ejemplo, y bueno, esta me parece como que más, no sé, como que una plataforma más seria. Entonces, bueno, mi vida es mía y yo publico mi vida porque quiero. El teléfono es mío, el canal es mío, así que yo publico lo que yo entienda también. No publico nada que sea mentira, no exagero ningún video. Así que cuando les pregunté si había algún problema con mi canal, me dijeron que no, que de momento no había ningún problema, siempre y cuando yo no exagerara las cosas, siempre y cuando no me aprovechara de la situación que está viviendo el país para publicar cosas que no son o que son mentiras, como muchas personas lo han hecho. El objetivo principal, lo que realmente ellos querían saber, era cómo esta
persona que me está ayudando a mí, o sea, esta suscriptora de la cual yo siempre les estoy hablando porque realmente se preocupa mucho por mí, por mi familia y que nos ha ayudado un montón. Ellos querían saber por qué ella me ayudó, ya que no era familia, ya que no era alguien que vivía aquí y se había ido para allá, ni siquiera una vecina, una conocida, alguien que pudiera ayudarme con algún lazo familiar o de amistad. Eso era lo que ellos querían saber. En la vida real lo que ellos querían saber era eso, a cambio de que esta persona me estaba ayudando. Por supuesto, como yo siempre les he dicho, esta persona me ayuda porque quiere, me ayuda desinteresadamente. Le agradezco todo, por lo menos de mi cocina le agradezco todo, porque ustedes no son capaces de imaginar todo lo que me ha ayudado esta persona. Esta mujer, lo mucho que me ha ayudado. Porque esta persona me ha comprado desde olla arrocera, olla reina, batidora de mano, una nevera. Me compró una nevera, me regaló una nevera, algo que yo jamás en mi vida pensé tener. Mes por mes, al principio de mes, ella me hace un envío con comida que incluye arroz, aceite, azúcar, picadillos, salchichas, harina de pan para que yo le invente dulces a los muchachos, levadura, para que los niños siempre tengan algo que comer. Esa es la única idea con la que ella siempre me ha ayudado. Esa, la idea de que mis hijos tengan algo de comer. Jamás en la vida me ha pedido que publique ningún tipo de video, jamás en la vida me ha sugerido que publique algo, jamás en la vida hemos hablado de política ni de nada, jamás. Ella me ayuda porque quiere, porque le nace del alma, porque quiere ayudarme, sencillamente así. Y entonces ellos querían saber por qué ella me ayudaba, a cambio de qué, si me había pedido algún tipo de información, si me había sugerido que hablara sobre algún tema en especial. Yo sé que ellos tienen razón en algo, en que hay muchas personas que se aprovechan de la situación de otras, o sea, ven que tú estás necesitada, que tú estás desesperada, que tú quieres salir adelante, que tú tienes una familia que mantener y que te sientes como atada de pies y manos, y entonces te brindan ayuda aparentemente desinteresadamente y luego quieren que tú empieces a publicar sobre ciertos y determinadas cosas y a meterte en el fango hasta que estás hasta el cuello. Y por supuesto, a la hora de la verdad, la que estás aquí en Cuba eres tú, la que te vas a buscar el problema eres tú, porque ellos están afuera y ellos están libres, están zafados. Entonces tú, por 4 pesos, por un poquito de ayuda que te brindan, terminas hundida, dejando una familia atrás que nadie te va a ayudar, porque una vez que tú estés hundida, nadie te va a ayudar, todo el mundo se va a lavar las manos. Yo esa parte la entendí perfectamente, la entendí. Y concuerdo con ellos en que hay muchos tipos de personas así, pero este no es el caso. Ella me ayuda a muchas familias cubanas y como bien dice ella, si cada persona que pudiera ayudar a 2 o 3 familias, hubiera menos hambre, menos miseria en Cuba y también en el resto del mundo. Si cada persona que pudiera ayudar a un poquitico, aunque sea a 1 o 2 familias, hubiera menos necesidad. ¿Me entienden? Pero bueno, en ningún momento me dijeron que no podía publicar. Yo puedo seguir publicando en mi canal. Yo voy a seguir publicando en mi canal normal. Esta persona no me está ayudando con ningún interés político, por tanto y demás, ella me va a seguir ayudando sin problema ninguno. Pero es todo esto como que me ha molestado. Todo esto como que me ha molestado. Porque, les explico el porqué. El viernes, o sea, vamos por partes. El lunes, cuando yo salgo de alta, esta amiga me llama, me escribe y me dice que me había hecho una compra como todos los meses, que debía llegar entre jueves o viernes, porque para acá, para esta parte de Pinar del Río, siempre las entregas se demoran aproximadamente de 3 a 5 días. Y bueno, casi siempre aquí son 5 días. El viernes, sobre las 2 de la tarde, llegó el carro trayéndome las cosas, bajando todo eso. Y el sábado es que yo recibo esta citación. Fíjense ustedes que hasta que no llegó el carro,
con las cosas, a mí no me llegó ninguna citación. Según la seguridad del Estado, según estas personas que me atendieron, a ellos les había llegado la información de que mis suscriptores, porque no hablaron de una suscriptora, mis suscriptores, o sea, más de un suscriptor, me estaba ayudando económicamente porque yo estaba haciendo contrarrevolución. Según ellos, les había llegado la información esa de que mis suscriptores me estaban enviando comida a mí. Hace unos días atrás, una persona vino, porque como mismo ellos se enteran de todas esas cosas, yo me entero también porque esto es un barrio pequeño. Vino una persona y me dijo que había un vecino que había llamado a otra persona que se tenía entendido que era de la seguridad del Estado y le había dicho que a mí me estaban enviando comida porque yo estaba haciendo contrarrevolución. Por supuesto que apenas me dijeron eso, mi primera impresión, mi primer impulso fue ir a formarle un escándalo por intruso, por hablar lo que no es, por envidioso y por mala persona. ¿Me entiendes? Porque esa persona es el tipo de persona que como siempre ha vivido bien, que como siempre ha vivido mejor que los demás, siempre le ha gustado que los demás estén a sus pies. Y le molesta que cualquier persona que no sea ellos, ¿me entiendes?, prospere un poquito en la vida, que reciba un poquito de ayuda. ¿Me entiendes? Es la típica persona que le gusta pisotear a los demás, humillar a los demás, que como tiene dinero le gusta sentirse superior a los demás. ¿Entiendes? Entonces yo no dudo, por supuesto, que haya sido esta misma persona la que tuvo la gentileza de ir a informarle a la policía sobre este paquete que me llegó el viernes, porque a mí realmente me parece muy curioso que el viernes llegue el paquete y el sábado me hagan la citación. De hecho, ellos mismos allí me dijeron que ellos seguían mis videos, pero que cuando habían visto que ya yo estaba recibiendo ayuda económica, dijeron que era el momento de actuar, el momento de llamarme para preguntarme de dónde, por qué medio esta persona me estaba ayudando. Digo todo esto para que ustedes vean hasta dónde llega la envidia de las personas. Cómo hay personas que no solo no te ayudan, que no solo te humillan, que te hacen sentir miserable, inferior, sino que además, cuando ven que hay alguien que no piensa como ellos y que sí te ayuda, buscan la forma de meterte en problemas. Porque en la vida real, esta persona que hizo esta denuncia no le importa mis videos, no le interesa lo que yo publico ni lo que yo deje de publicar. Lo que le interesa es que yo estoy recibiendo ayuda que me la están dando de buena voluntad. Pero eso a ellos no les importa, a ellos lo que les importa es que alguien me está dando, que a mí mes por mes me están mandando, me están regalando comida. Y eso que es una sola suscriptora. Eso es una sola suscriptora que a principio de mes me ayuda, como mismo ayuda a otras personas necesitadas, porque ella no me ayuda solamente a mí, ella ayuda a otras personas necesitadas que también podrán dar fe de eso. ¿Me entienden? Pero a esta persona le molesta que me ayuden, le molesta que mis hijos tengan que comer, le molesta que yo no tenga que ir allí a pedirle una yuca o un boniato para poder cocinarle a mis hijos, le molesta. ¿Me entiendes? Eso es para que ustedes vean hasta dónde llega la envidia y la mala voluntad de las personas. Porque vuelvo y repito, nunca les importó lo que yo publique en mis videos, porque mis videos no son para nada contrarrevolucionarios. Yo ni hablo lo que no es, ni muestro lo que no es, ni me aprovecho de la situación para subir videos exagerando las cosas. Que no hay corriente. Eso se cae de la mata, eso lo sabe el mundo entero, que aquí vivimos casi siempre en apagón. Miren, llevamos unos días con un poquito de mejoría, por lo menos en esta parte, pero que casi siempre vivimos en apagón, es verdad. El cubano puede quedarse sin desayunar, puede quedarse sin almorzar y puede quedarse sin comer, pero sin apagón no se va a quedar. Usted puede estar seguro que no va a haber un día en el que usted no tenga un apagón. Eso es verdad, eso es verdad. Que la comida está cara, que está perdida, eso es verdad. Eso no tengo yo ni que decirlo, eso lo sabe el mundo entero. Eso es verdad. Eso no es hablar más de nadie, eso es decir la verdad. Eso es decir la verdad. Y que yo sepa, mis videos no son para nada contrarrevolucionarios. Yo nunca he incitado ni a la violencia, ni a que salgan para la calle, ni a que formen chanchullos, ni que se fajen, ni que griten consignas, ni nada de eso. Yo nada de eso lo he dicho. ¿Que he publicado mi vida? Está bien.
me da el deseo de publicarlo, es mi vida y yo quiero mostrarlo. Que hay muchos que me criticaron por eso, es verdad. Pero así mismitico como por ejemplo los que son seguidores de aquí de YouTube de muchos canales, por ejemplo, no sé si habrán visto el canal Planeta Juan, donde él muestra cómo va a otros países, cómo se vive en otros países, cómo es la situación en otros países, pero nadie lo critica. Como el canal Mateo y Lizana, me parece que se llama así el canal, que son dos jóvenes que también andan país por país viajando, mostrándole al mundo sus aventuras y sus cosas, lugares bonitos, lugares no tan bonitos, restaurantes de lujo, lugares a los que han visitado, pero a ellos nadie los critica, porque obvio ellos tienen dinero para hacer eso. Como muchos canales que se dedican a estar visitando restaurantes, a estar visitando playas, a estar visitando lugares bonitos aquí, para estar dando su opinión. Eso a las personas les parece bien. ¿Pero qué es lo que no le parece bien a las personas? Que salga un miserable a mostrar un video. Eso es blanco fijo para crítica. Eso a la gente sí no le gusta, eso sí no lo soportan ellos. A ellos no les importa que salga una influencer famosa, bonita toda, mostrando los bolsos que se compró, mostrando la ropa de Shein, mostrando un par de zapatos. Eso es elogio. Pero que salga una don nadie que no tiene nada que mostrar, pues mostrando su casa humilde, mostrando su vida, mostrando sus cosas. Eso sí lo critican. Eso sí lo critican las personas. ¿Me entiendes? Porque aquí, mientras Tim tiene, Tim vale. Pero cuando Tim no tiene, ni Tim vale. Así funcionan las cosas en todos los lugares. Ustedes se imaginan, ustedes se han puesto a imaginarse, producto a todo esto que ha pasado, ustedes se han imaginado que me ayudaran 3 o 4 suscriptores y que cada rato se parara un camión, un carro al frente a descargarme algo. Ustedes se imaginan, posiblemente estuviera presa yo, posiblemente estuviera presa, porque con tanta envidia alrededor, tanta mala voluntad, tanta persona cínica y falsa alrededor, yo me imagino que estuviera presa, porque es que si no soportan la idea de que una suscriptora me ayuda y me mande, imagínense ustedes 4 o 5 suscriptores. Sería mi desgracia, sería el fin mío, el fin de mi canal, el fin posiblemente de mi vida. Recibir esa ayuda posiblemente sería el fin de mi vida. Yo sinceramente me he quedado sin palabras, porque yo cuando yo fui a esa situación, yo esperé que me hablaran de mis videos. Yo esperé que me requirieran por los videos que estoy haciendo. Pero que la acusación fuera porque yo estoy recibiendo ayuda. No, realmente eso a mí me dejó sin palabras. Que mis propios vecinos me acusaran de contrarrevolucionaria por estar recibiendo ayuda. Eso a mí me ha dejado, fría. En medio del calor que está haciendo, yo me he quedado congelada. Sinceramente, yo me he quedado congelada. No sé. No sé ni qué decirles. ¿Para qué les voy a decir? Pero por supuesto, como bien les dije, este video tenía 3 objetivos. Y el otro es este. Y es que quiero enviarle un mensaje a esta persona que tuvo la generosidad de acusarme de contrarrevolucionaria por estar recibiendo ayuda del extranjero. Y es que lo que quiero decirles es muy fácil. Yo no voy a dejar de publicar mis videos. No voy porque no quiero, porque no me da el deseo, porque el canal es mío, porque la vida que estoy publicando es mía y no es mentira. ¿Me entendiste? No voy a dejar de publicar, no voy a dejar de subir videos. Si te molesta, lo siento. Lo siento muchísimo en el alma. Si te incomoda que haya una persona que me ayuda, pues qué pena por ti. De verdad que sí. Qué pena por ti. Ojalá tú, que siempre has tenido dinero, que siempre has tenido ayuda del extranjero, ojalá tú también te sintieras contento porque a mí alguien me esté ayudando, como muchas personas que se han alegrado, personas que se han alegrado del corazón. Pero evidentemente a ti te molesta eso. A ti te molesta eso porque tú siempre te has querido sentir superior
a los demás. Qué pena, qué lástima que tengas ese corazón así tan negro y tan lleno de maldad. Qué lástima de verdad por ti. Me da muchísima pena, pero no voy a dejar de publicar mis videos. No voy a dejar de publicar mis videos. No voy a cerrar mi canal. No porque a ti te moleste. Así que, ¿qué te puedo decir? Este mensajito es especialmente para ti, que no sé quién eres, que casi tengo la certeza de quién eres, pero como no tengo pruebas, no voy a decir nombres. Si tuviera la certeza, puedes estar seguro que hasta el nombre saliera aquí, porque yo no tengo pelos en la lengua. A mí no me interesa absolutamente decir nada. La verdad la voy a decir siempre. Hay una frase que dice que cuando el camino empieza a ponerse difícil es porque vas en la dirección correcta. Y por supuesto, evidentemente voy en la dirección correcta porque ya el camino empezó a ponerse difícil. Pero, por supuesto, como hija de Dios que soy, como mucho que creo en Él, no tengo miedo. Yo no tengo ningún miedo porque yo sé que Él siempre va a estar a mi lado para apoyarme, como lo ha hecho hasta el momento, que en ningún momento me ha fallado. Y habiendo dicho, amigos, todo lo que tenía que decir, por lo menos con respecto a este tema, me voy a estar despidiendo hasta un próximo video que por supuesto va a ser bastante pronto. Agradecerles a todos que se hayan quedado conmigo hasta el final. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube siempre les avise cada vez que yo suba un nuevo video y así usted no se lo pierda y sea uno de los primeros en verlo. Agradecerles a todos por haberse suscrito, por haber visto mis videos siempre hasta el final, por toda su preocupación, por todo su apoyo, porque ya somos más de 4,000 suscriptores. Y hasta un próximo video. Chao y nos vemos.